Hola amigos, segundo monarca del antiguo Reino Unido de Israel, justo, valiente, apasionado, guerrero, músico y poeta, se movía con el poder de Dios, de bellos ojos y hermosa presencia, poseía la humildad para reconocer cada vez que erró y su arrepentimiento era genuino, y Jesús de Nazaret pertenecía a su linaje. Hoy, déjame que te cuente quién fue David. El rey David, el segundo rey de Israel, desde el año 1002 hasta aproximadamente el 966 antes de Cristo, hombre elegido por Dios para dirigir a su pueblo y creador de una nación unida y poderosa, nació en la ciudad de Belén, en el territorio de la tribu de Judá, a unos 10 kilómetros al sur de Jerusalén. La vida de David está narrada en el Antiguo Testamento en los libros de 1 y 2 de Samuel, 1 de Reyes y 1 de Crónicas. Su padre era Jesé o Isaí, de la tribu de Judá. Su madre no se nombra en la Biblia, pero en el Talmud se la identifica como Nitsebet, hija de Adael. David es el descendiente de la 10ª generación de Judá, el cuarto hijo de Jacob. Su abuelo paterno era Obed, el hijo de Ruth, moabita, y el judío Booz. Nació 10 años después que Dios escogió a Saúl para ser rey. David tenía 7 hermanos: Eliab, Abidanab, Simá, Natanael, Radai, Osén y Eliú. David era el menor de todos ellos. Como era costumbre en esa época, el menor era el más postergado y al que le daban las tareas pastoriles. 3 de sus hermanos mayores fueron soldados del rey Saúl. Elección y unción de David como soberano. El rey Saúl había pecado al desobedecer a Dios durante la batalla de Michmash, donde debía destruir a todos los enemigos amalecitas, y no lo hizo. Por eso, Dios decidió retirarle su bendición. El profeta Samuel viajó hasta Belén por mandato de Dios para buscar al nuevo ungido. Los candidatos, dijo Dios, debían provenir de la familia de Isaí. Una vez en casa de Isaí, el profeta conoció a 7 de sus 8 hijos, pero ninguno fue el ungido. Cuando preguntó si faltaba alguno, Isaí llamó al más pequeño, David, que estaba apacentando las ovejas del gran rebaño que tenía la familia. Cuando el profeta lo vio, supo que era él. Allí, delante de su padre y hermanos mayores, le ungió como futuro rey de Israel, derramando aceite sobre él. David era, además, un varón prudente, hermoso de ojos y de buen parecer. Historia de David y Goliat. Durante el reinado del rey Saúl, Israel entró en guerra contra los filisteos. Un día, David salió de casa
para llevarles comida a sus hermanos que estaban en el campo de batalla. Un gigante llamado Goliat de Gat, el cual tenía una altura de 6 codos y 1 palmo, y que era parte de las tropas de choque del ejército filisteo, desafió al ejército israelita durante 40 días, proponiendo que escogieran a su mejor hombre para hacerle frente. Goliat propuso que si él resultaba derrotado y muerto por el israelita escogido, todos los filisteos serían esclavos de Israel. Pero si él vencía y mataba al escogido de Israel, todos los israelitas serían esclavos de los filisteos. Para los israelitas, luchar y ganar contra Goliat era prácticamente imposible. Temían a Goliat y se escabullían del reto. El propio rey Saúl comprendió los riesgos de dicha elección. Ofreció una extraordinaria recompensa, incluyendo la mano de su hija Mical en matrimonio para el que luchara contra Goliat. Cuando David escuchó el desafío de Goliat y siendo pastor de ovejas, preocupado por defender a sus rebaños de los ataques de fieras salvajes, se propuso luchar contra Goliat. Con el apoyo del rey Saúl, David recibió el mejor equipo militar, pero al no estar acostumbrado a utilizarlos, se deshizo de dicho equipo y se dirigió al campo de batalla solo con su cayado y una honda. Recogió 5 piedras lisas de un arroyo y se plantó delante del gigante. Goliat se burló de David. Con su honda, David le incrustó una piedra en la frente a Goliat y cuando cayó, aprovechó para cortarle la cabeza con la espada del propio filisteo. David, vencedor de Goliat, constituye además un símbolo del valor que tienen el tesón y la voluntad férrea desarrolladas frente a un enemigo en apariencia muy superior. David y Saúl. Después de la muerte de Goliat, David ganó el renombre y la confianza del pueblo de Israel. También se ganó la amistad de Jonatán y el amor de Mical, quien fue su primera esposa, ambos hijos del rey Saúl. Fue recomendado como músico para aliviar los tormentos que sufría Saúl por un espíritu maligno. Desde entonces empezó a alternar sus deberes entre pastorear el rebaño de su padre y servir al rey. Además de ser el músico privado del rey, David se convirtió en el escudero de Saúl debido a la gracia que tuvo sobre el rey. Pronto esto produjo los celos del rey Saúl, que ordenó capturarle. David tuvo que huir al desierto con un escuadrón de 200 guerreros leales y se convirtió en el paladín de los oprimidos. Allí aceptó la protección del rey filisteo Aquís de Gat, enemigo de Israel, y situó a su familia y los suyos en la ciudad filistea de Siclac. Cuando Aquís se fue a la guerra contra el rey Saúl, David no pudo acompañarle porque los otros nobles no confiaban en él. Finalmente se ha encontrado
las ruinas de la ciudad filistea de Siclac en el actual Israel. Siclac se encuentra en Kirbet Arrai, una excavación arqueológica en las laderas de Judea que está siendo estudiada desde el 2015. David es proclamado rey de Judá. En la batalla de Gilboa, el rey Saúl y su hijo Jonatán, amigo de David, murieron. La casa de Saúl estaba prácticamente anulada y David se dirigió a la ciudad de Hebrón para ser nombrado rey de Judá. Los norteños no estaban de acuerdo con tal decisión y buscaron a un descendiente del difunto rey para nombrarle sucesor. El escogido fue Isboset o Mefiboset, el hijo lisiado de Jonatán y nieto del rey Saúl. Se le asignó la herencia de la familia de Saúl al ser nombrado rey. Isboset intentó durante 2 años ganarse la confianza del reino, pero 2 caudillos, seguidores de David, decidieron asesinarle en su propia casa. Cuando se presentaron ante el rey David, esperaban una recompensa, pero se encontraron con la muerte. David no estuvo de acuerdo con la muerte de Isboset y decidió ejecutarles por asesinato. En Hebrón, el rey David no conseguía la confianza de todos y decidió que para unir a las 12 tribus israelitas debía buscar una ciudad neutral donde gobernar. Sin embargo, con la muerte de Isboset, los ancianos de Israel se acercaron a Hebrón manifestando lealtad a David, que por entonces tenía 30 años. David se convirtió en rey de las 12 tribus de Israel después de esto. Asumió el trono de Israel mientras aún estaba en Hebrón, pero poco después transfirió su capital a Jerusalén. David, rey de Israel. De esta manera, el rey David se convirtió en el primero en gobernar Israel como un imperio unificado. Incluso con la división que siguió posteriormente a la muerte de su hijo, el rey Salomón, la dinastía de la casa de David duró aproximadamente 425 años. En Jerusalén, la que al principio se denominó como la ciudad de David, el rey David construyó su palacio en el monte Sión después de conquistar la región a los jebuseos. También centralizó el culto a Dios en Jerusalén, colocando el Arca de la Alianza en la capital del imperio. Quiso construir un templo al Señor, pero a través del profeta Natán, Dios le ordenó que el templo debía esperar una generación, pues se habían cometido muchos crímenes. No le permitió realizarla, estando luego a cargo de su hijo, el rey Salomón. David conquistó Sobá, al norte del actual Damasco, Harán, la actual Siria, Edom y Moab, la actual Jordania, así como la tierra de los filisteos, actual Franja de Gaza, Palestina y de otros territorios. En muchos casos, exterminó a gran parte de sus habitantes cananeos. La vida personal del rey David. David y Betsabé. Durante el sitio de Rabá, el rey David decidió no ir a la batalla y quedarse en Jerusalén. Después de una siesta y desde la terraza, el rey observó que en una casa vecina
estaba bañándose una hermosa mujer. David quedó prendado de ella y quiso saber quién era. Betsabé, la mujer de un soldado hitita principal llamado Urías, que estaba luchando en el sitio de Rabá. La dejó embarazada mientras su marido luchaba en el sitio, y el adulterio de la mujer en Israel era penalizado con la muerte. Con tal de evitar esto, David pidió a su marido que volviera del sitio para hacerle creer que él mismo había embarazado a su mujer, pero no lo consiguió. Urías se negó a quedarse en casa con su mujer mientras sus compañeros luchaban en la batalla. El rey David, preocupado por perder a la mujer de la que estaba enamorado, decidió cambiar su estrategia. Pidió al comandante del sitio que situara al esposo en el lugar más difícil de la batalla con la intención de que muriera en combate. Así, nadie sospecharía del adulterio y el rey podría seguir con Betsabé. Urías murió en combate y David se casó con ella y llegó a ser su esposa preferida, y ella llegó a amarle con devoción. El rey David llegó a tener 8 esposas, con Mical, hija del rey Saúl, con Ahinoam de la ciudad de Jezreel, con Abigail, la calebita, antes esposa del malvado Nabal, con Maca, hija de Tamai, rey de Gesur, actual Siria, Yagüit, Abital, Egla y finalmente Betsabé, anteriormente esposa de Urías elitita. El libro de las Crónicas proporciona la lista de los hijos que el rey David tuvo con sus varias esposas y concubinas. Tuvo 6 hijos en la ciudad de Hebrón: Amnón, hijo de Ahinoam; Daniel, hijo de Abigail; Absalón, hijo de Maca; Adonías, hijo de Yagüit; Cefatías, hijo de Abital; e Histrián, hijo de Egla. Con su esposa Betsabé tuvo 4 hijos: Samúa, Sobab, Natán y Salomón. En Jerusalén tuvo hijos con otras mujeres: Ibar, Elisúa, Elifelet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Jerimot. El rey David adoptó a Mefiboset, el hijo de Jonatán y nieto del rey Saúl. El rey David también tuvo una hija llamada Tamar, hija de Maca, la cual fue violada por Amnón, su medio hermano, hijo de su esposa Ahinoam de Hebrón. Su violación condujo a la posterior muerte de Amnón. Fue Absalón, hermano de Tamar, el que venga a su hermana, enviando a sus criados a asesinar a Amnón en una fiesta que había preparado para todos los hijos del rey. La rebelión de Absalón. Absalón, uno de los hijos del rey David, se rebeló contra su propio padre y llegaron a luchar por el derecho al trono. Un día, Absalón quedó atrapado por su cabello en las ramas de un roble y Joab, el comandante de tropas del rey David, le clavó 3 flechas y lo mató. Así, toda una facción festejaba esa muerte como una victoria, mientras que el rey David lo entristeció. Los sinsabores continuaron, pues su hijo Adonías también pretendía reinar. Ambicionó el trono de su padre
que ya había perdido gran parte de su anterior prestigio. Decadencia y muerte del rey David. Al final de la vida del rey David, hubo un intento de golpe por parte de su hijo Adonías, cuya madre era Yagüit, la quinta esposa de David, quien se proclamó rey con la ayuda del general Joab y Abiatar el sacerdote. La mayoría de los líderes de Israel no apoyaron a Adonías. El profeta Natán, primer hijo de Betsabé, fue primero a donde su madre para alentarla sobre la usurpación del trono por parte de Adonías, quien luego fue a su esposo, el rey David, para darle la preocupante noticia. Finalmente, el profeta Natán se unió a los dos y el rey David oficialmente hizo a su hijo Salomón su heredero. El profeta Natán es el antepasado de Jesús de Nazaret a través de la línea materna. El rey Salomón es el antepasado de Jesús de Nazaret a través de la línea paterna. El rey David murió aproximadamente a los 70 años y fue enterrado en la ciudad de Jerusalén. Gobernó 40 años sobre Israel, 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén. Y hasta aquí la historia de hoy. Nos gustaría conocer qué opinan. Si quieren conocer más historias, coméntenos y no olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.